Hola a todos, soy Daniel Serrano, oftalmopediatra del Hospital Sotero del Río. Sean bienvenidos nuevamente al canal de Estrabismo y Oftalmopediatría, un canal dedicado a la difusión de material educativo, orientado a oftalmólogos generales y residentes en formación. En el video de hoy hablaremos acerca de la refracción en preescolares, definiendo al preescolar como aquel paciente entre los 2 y los 5 años de edad, o mejor dicho, antes de entrar a primero básico. En el video anterior hablamos acerca de la refracción en lactantes, con sus particulares desafíos. En el caso de los preescolares, nos enfrentamos a dificultades nuevas, aun cuando tenemos también mejores posibilidades de evaluar su agudeza visual. A esta edad existe, a mi entender, la mayor variabilidad entre pacientes, pudiendo encontrarnos con niños de 2 años y medio que son excelentes cooperadores y pacientes de 4 años que entran llorando a la consulta y no paran de llorar nunca. Eso sin considerar todo el espectro posible de trastornos del comportamiento. En este video voy a hablar exclusivamente de pacientes portadores de vicio de refracción, sin incluir otras patologías. En caso de encontrar ambliopía, pueden revisar el video de tratamiento de la ambliopía en este mismo canal. En preescolares, a diferencia de los lactantes, es muy frecuente la sospecha de baja visión como motivo de consulta. También es muy frecuente entre los padres creer que existe una asociación entre baja visión y otros síntomas como cefalea, prurito ocular, parpadeo frecuente, etc. Lo normal sería que, desde que podemos entablar una conversación relativamente fluida con el paciente y este no está particularmente atemorizado, deberíamos poder medir su agudeza visual de manera razonablemente fiable. Si el paciente entra a la consulta tranquilo, y con esto quiero decir no llorando, recomiendo siempre darnos un par de minutos en entablar una conversación. Preguntar cosas generales sobre el colegio, sus compañeros, sus mascotas, etc. Para que el paciente sienta que no está siendo sometido a una evaluación. Además, plantear cada paso del examen como un juego. El Tumbling E es mi método de elección en la mayoría de los casos. Me he sorprendido con pacientes muy pequeños que son capaces de entenderlo. Pero siempre dándome un momento para ponernos de acuerdo previamente. El Tumbling E no solamente es un método muy preciso, ya que la dificultad es similar entre cada optotipo, aunque los verticales parecen ser más fáciles que los horizontales, sino que además puede ser comprendido por la mayoría si nos tomamos el tiempo de explicarlo. A mi entender, el Tumbling E es mejor que los números y que las letras, aún en niños que saben leer y contar bien. Cuando el paciente no logra entender la abstracción que significa el Tumbling E, entonces paso a figuras, pero siempre como segunda opción. Todo el tiempo que nos tomemos para permitir una medición de agudeza visual en un niño pequeño debe ser considerado como una inversión, ya que nos ahorrará muchísimo tiempo y costo en exámenes complementarios y controles que debemos realizar cuando no contamos con ese dato. Para el Tumbling E, les sugiero empezar mostrando un optotipo aislado, antes de poner la montura. Siempre le digo al paciente que le voy a mostrar una mano, así como, mira, esa es una manito, con los dedos apuntando hacia arriba. Luego le muestro otra, aislada también, con los dedos hacia abajo o al lado. Me repito por lo menos unas 4 veces mostrándole yo hacia dónde apunta la mano, antes de preguntarle al paciente dónde cree que apunta el optotipo que le estoy mostrando. Para este ejercicio es muy útil contar con un monitor en vez de un proyector, ya que son mucho más versátiles, además de más baratos, pudiendo mostrar los optotipos grandes, aislados y en diferentes direcciones. Si no parece entender nada con el mayor optotipo y el autorref sugiere una miopía mayor de 3 dioptrías, entonces lo que hago es acercar al paciente al monitor. La idea del principio no es evaluar su visión, sino que ponernos de acuerdo, de que hablamos el mismo idioma. Es muy importante para evaluar agudeza visual en preescolares contar con una montura de pruebas adecuada. Existen diferentes modelos infantiles que facilitan su uso, pero ya sea que contamos con una montura infantil o no, siempre debemos asegurarnos que el paciente no pueda usar el ojo ocluido. Esto lo hago doblando un pañuelo desechable en forma triangular y lo coloco entre la montura y el ojo ocluido, evitando así que el paciente pueda usar ese ojo.
Esto es particularmente importante cuando estamos usando monturas de adulto que dejan grandes espacios y también cuando sospechamos que existe baja visión. Debemos estar atentos a si el paciente comienza a mover la cabeza para mirar. Eso sugiere que está usando el otro ojo. Siempre debemos ponernos de pie para medir visión en niños. Debemos ser rápidos y entusiastas, porque el paciente se aburre rápidamente y pierde la atención. Y muchas veces se frustra cuando se le hace difícil el examen. Si tengo disponible un autorref, ya tengo una idea aproximada de cuánto debe ver ese paciente y por lo tanto bajo rápidamente hasta el nivel donde espero que le empiece a ser difícil ver. Muestro un solo optotipo por línea y suelo saltarme las líneas para llegar lo antes posible al nivel más bajo. Y ahí recién le pido más de un optotipo por línea. Podemos intuir hasta dónde llega también a través de la velocidad y la seguridad con la que responde el paciente. Cuando empieza a dudar es que debemos detenernos y pedir más de un optotipo para dar por superada esa línea. Si el paciente responde correctamente los primeros 3 optotipos de una línea, suelo darla por cumplida. En preescolares no necesitamos una evaluación exacta de la agudeza visual. Y si lo miramos desde el azar, el paciente tiene una posibilidad en 64 de responder adecuadamente 3 optotipos seguidos. Así que si responde bien 3 optotipos continuos, doy por finalizada esa línea y evito que el paciente se aburra rápidamente. Cuando el paciente recién empieza a dudar en una línea, evito preguntarle si no lo ve, ya que la respuesta será invariablemente no. Esto es válido solo para cuando empieza a dudar, ya que cuando está llegando a su verdadero límite, no es bueno exigir en exceso al paciente, ya que puede frustrarse, lo que significa el fin del examen. Cuando un paciente no logra la agudeza visual esperada en un ojo, salvo que sepamos previamente que existen razones para no ver bien, suelo pasarme rápidamente al segundo ojo y volver después a evaluar el primero, con un paciente ya más tranquilo. Ahí no es raro que al volver a medir su desempeño sea mejor. Bueno, podríamos estar todo el día hablando de diversos tips para examinar niños. Así que mejor vamos al grano. Una pregunta válida para quien refracta niños es si es necesario realizar siempre una cicloplegia, aun cuando tengamos un examen de agudeza visual confiable. La respuesta dependerá de cada caso. Recordemos que el examen de cicloplegia es un examen incómodo, tanto para el paciente como para los padres, y que no está 100% exento de riesgos. Como regla general, debemos recordar que sí debemos realizar esquiascopía con cicloplegia y examen de fondo de ojo en todo paciente que no permita medir visión, sea cual sea el motivo de consulta: orzuelos, conjuntivitis, alteraciones palpebrales, etc., ya que no podemos asumir una visión normal. Recordemos que un porcentaje no despreciable de los niños tiene vicios de refracción significativos y riesgo de ambliopía, y que cuando los padres consultan a un profesional de la salud visual, por la razón que sea, y este profesional no les dice que el paciente tiene un problema de visión, ellos concluyen razonablemente que su hijo ve bien. Quiero recalcar este punto porque no es raro ver pacientes ambliopes que consultaron años antes por otras patologías. Estas fueron tratadas exitosamente y el paciente volvió a su casa feliz, para luego darse cuenta que tenían una patología que debió haber sido tratada entonces. Si aceptamos atender pacientes en los que no podemos medir su visión, entonces debemos realizar cicloplegia y fondo de ojo. Si encontramos estrabismos, entonces también siempre debemos realizar cicloplegia para descartar factores acomodativos que incidan en la desviación. Factores que perfectamente pueden pasar desapercibidos en el primer examen. Si el motivo de consulta es astenopia de cerca, también sugiero la cicloplegia, aunque no objetivemos un estrabismo. Una excepción podría ser el paciente que no tolere un lente plus en el examen de agudeza visual. En pacientes con historia sugerente de astenopia de cerca, suelo colocar un lente más 0,75 esféricos para medir agudeza visual. Si el paciente no logra una buena agudeza visual, a no ser que le retire ese lente, es decir, no tolera el plus, entonces puedo asumir que una eventual hipermetropía
no es un problema para ese paciente. Ojo que no significa que no sea hipermétrope. Puede ser perfectamente hipermétrope, pero un lente plus probablemente no hará una diferencia. Aunque cuando la historia es muy específica de estenopia de cerca y he descartado la insuficiencia de convergencia, podría realizar de todas maneras la cicloplegia. Pero en todo caso, este escenario es muy raro en preescolares. Suelo verlo a veces en escolares. Eso sí, porque ahí deben sostener un trabajo de cerca por más tiempo. Pero eso es tema para un próximo video. En resumen, si el paciente consulta por examen de rutina, no presenta estrabismo, su agudeza visual es normal, no tiene familiares directos hipermétropes, no tolera el lente plus y permite un examen de fondo de ojo con lupa de 90 en el biomicroscopio y podemos ver la papila y la mácula, entonces podemos obviar la cicloplegia. Esto, que parece mucho, es la norma en la mayoría de los niños entre 3 y 5 años que consultan por rutina. ¿Y qué pasa si la agudeza visual no es normal producto de un vicio de refracción? Bueno, no todo vicio de refracción es indicación de lentes en niños preescolares. Primero debemos evaluar el impacto en la calidad de vida que tiene ese déficit visual. Por regla general, los defectos miópicos impactan menos en preescolares, donde los mayores intereses son de cerca. Así, tanto miopías como astigmatismos leves pueden no corregirse inmediatamente con lentes y mantener una conducta expectante. La conducta expectante puede ser razonable si sabemos que el uso de lentes no modifica el curso del vicio de refracción. Es muy importante mencionar eso a los padres de un paciente en el que creemos que pueda esperar, ya que pueden temer los padres que el vicio de refracción empeore por el hecho de no haber iniciado el tratamiento a tiempo. La conducta expectante solo puede plantearse si la agudeza visual con corrección es normal. Es decir, si por ejemplo un paciente de 4 años tiene agudeza visual sin corrección 0,3, pero al colocarle un lente de -3 cilindros a 180 mejora a 0,8, entonces podemos darnos el lujo de esperar un poco, porque no es ambliope. Ahora, si vemos que toda la familia usa anteojos y notamos cierta ansiedad en los padres, es preferible indicar ese lente. Pero si nadie en su familia usa lentes, el paciente es muy activo y poco detallista, su vicio de refracción es relativamente simétrico y no le ha provocado ambliopía, entonces podemos darle 6 meses de gracia para un nuevo control y esperar a que necesite ver de lejos. Vamos ahora a los casos donde sí encontramos vicios de refracción y queremos corregirlos. Lo primero es saber que, si bien podemos no indicar un lente sin haber hecho cicloplegia, como expliqué anteriormente, cuando se cumplen ciertas condiciones, en niños no recomiendo indicar un anteojo sin realizar cicloplegia. La cicloplegia se realiza habitualmente a esta edad con una gota previa de anestesia tópica. Sugiero esperar al menos unos 10 segundos a que haga efecto la anestesia, ¿ya? Y también es bueno secar un poco con una mota de algodón o una gasa suave. Luego, en la gran mayoría de los pacientes, utilizo ciclopentolato al 1%. En ojos claros suele ser suficiente una sola gota y evaluar a los 35 o 40 minutos. En ojos oscuros sugiero repetir el ciclopentolato a los 5 minutos y realizar la medición a los 45 minutos de la primera instilación. En pacientes con iris muy pigmentados, podemos utilizar una tercera gota a los 20 minutos si no vemos que ha dilatado nada hasta ese momento. No es raro que al cabo de 45 minutos veamos que el paciente aún tiene juego pupilar. No sugiero medir en ese caso, porque podemos cometer errores groseros. Es preferible instilar otra gota y esperar unos 20 minutos más. Tampoco sugiero instilar ciclopentolato en más de 3 veces en un solo día, por el riesgo de reacciones adversas. Me ha pasado que pese a todo lo anterior, el paciente aún presenta juego pupilar. En ese caso, prefiero pasarme a la atropina, al 0,5% en niños menores de 30 kilos y al 1% en mayores. La atropina diluida es muy fácil de preparar en la consulta, usando ya sea una lágrima artificial o suero fisiológico. En el caso de pasarnos a atropina, debemos esperar al menos 2 horas. Si el paciente no dilata con atropina, entonces debemos sospechar alguna anomalía del segmento anterior. Es discutible si el ciclopentolato puede gatillar convulsiones en niños con epilepsia. Hasta el momento nunca me ha ocurrido, pero suelo usarla normalmente en pacientes con su epilepsia bajo control.
Pero en niños con convulsiones frecuentes que no han podido controlarse, suelo usar atropina o bien uso el ciclopentolato ocluyendo los puntos lagrimales con mis dedos por 5 minutos. Esto exige, eso sí, estar con el paciente acostado y bien inmovilizado. La Asociación Americana de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo establece una guía para la indicación de lentes en niños, que es aceptada de forma más o menos universal. Y yo creo que es una excelente guía para quien está comenzando a atender niños, ya que el único riesgo es indicar un lente de más. Con los años he ido tomando un criterio algo más laxo en algunos escenarios, bajo el entendido que en preescolares lo que quiero evitar es la ambliopía. Pero si tenemos dudas, el uso de esta guía puede ser de gran ayuda. Esta guía está pensada en pacientes en los que solo encontramos un vicio de refracción. Si existen patologías asociadas como estrabismo o ambliopía, entonces los criterios pueden cambiar. Veamos. La regla de tolerar un poco más las isoametropías que las anisometropías sigue vigente. En isometropías corregiremos con lentes miopías de 3 esféricos o más en niños entre 2 y 3 años y miopías mayores de 2.5 esféricos en niños entre 4 y 5 años. Hipermetropías sin endotropia de más de 4,5 esféricos o más en niños de entre 2 y 3 años y de 3.5 esféricos o más en niños entre 4 y 5 años. Astigmatismos de 2 cilindros o más en niños entre 2 y 3 años y de 1,5 cilindros o más en niños entre 4 y 5 años. Debo agregar que en Chile los astigmatismos son lo más frecuentes y suelen ser bastante altos, por lo que solemos tolerar un poco más que en Estados Unidos, siendo además más tolerantes con el astigmatismo miópico que con el hipermetrópico, por el riesgo de ambliopía que estos últimos tienen. En anisometropías, la recomendación es la siguiente. Para los miopes de entre 2 y 3 años, diferencias de 3 o más dioptrías, y entre 3 y 4 años, diferencias mayores de 2.5 dioptrías. Para las anisometropías hipermetrópicas, toleraremos mucho menos, 1.5 dioptrías de diferencia entre 2 y 4 años. Para las anisometropías astigmáticas, entre 2 y 3 años, toleramos hasta 2 dioptrías de diferencia, y entre los 3 y 4 años, toleramos hasta 1.5 dioptrías. Si decidimos indicar un lente por el defecto esférico, indicaremos también su defecto cilíndrico, aunque este último, el cilíndrico, no cumple el criterio. Por ejemplo, si un paciente tiene una miopía de -4 y un astigmatismo de 1, indicaremos la esfera y el cilindro completos. Si indicamos un lente de miopía, indicamos lo que marca la cicloplegia, no se rebaja. Si indicamos un lente de hipermetropía en un paciente sin endotropia, debemos rebajar un poco la esfera. En esto no hay consenso absoluto. Algunos colegas rebajan hasta 3 dioptrías. Yo personalmente suelo rebajar menos. Suelo rebajar alrededor de 1.5 dioptrías. Es decir, a un paciente con, por ejemplo, 5 dioptrías de hipermetropía, le indico un 3.5. Sin embargo, esto puede modificarse según la prueba subjetiva pre-cicloplegia. Si el paciente, por ejemplo, con 5 dioptrías del ejemplo anterior, con 5 dioptrías en la ciclo, no toleró más plus que 2 esféricos antes de la ciclo, entonces rebajaré más. Le indicaré un 2.5. Pero si en el examen preciclo toleró muy bien un +4, entonces indicaré ese +4. La prueba subjetiva preciclo, así como la esquiascopía dinámica y en algunos casos incluso el autorref preciclo, sirven para tener una idea de la capacidad de acomodación de un paciente y nos permite pesquisar a los hipoacomodadores, en quienes rebajaremos muy poco. Otra conducta habitual en quienes indican lentes en preescolares es tomar en cuenta la anisaiconia. En este grupo etario no es un tema relevante. Debemos asumir que frente a grandes anisometropías, nuestra preocupación será la ambliopía, no la anisaiconia. No significa que no exista la anisaiconia, pero el paciente se acostumbra rápido, y frente a estos casos no podemos darnos el lujo de rebajar el lente, porque debemos tratar la ambliopía. En general, en estos pacientes no indico lentes de contacto como primera opción.
sino que suelo dar lentes al aire con todo el poder y el tratamiento oclusivo correspondiente si es que pude detectar la ambliopía. Para finalizar, de todo lo anterior se entiende que no deberían existir preescolares con anteojos de baja graduación. Me ha tocado ver niños de 4 años con lentes de 1 dioptría cilíndrica o de 0,5 dioptrías de miopía, lo que evidentemente es innecesario, sin considerar el impacto que tiene en la calidad de vida de ese niño el tener que usar y cuidar ese anteojo. También es nuestro deber educar a nuestros pacientes con el conocimiento científico aceptado en la actualidad, lo que significa explicarles, por ejemplo, que el filtro de luz azul no tiene evidencia que lo sostenga, que los anteojos no detienen la progresión del vicio de refracción, que las actividades al aire libre evitan la progresión de la miopía, etc. Nuestro deber como profesionales médicos es conocer y aplicar la evidencia científica allí donde exista. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo video.